La crisis que afronta Siria desde hace 19 meses parece no tener fin. El balance hasta el momento es desolador. 30.000 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y cerca de 312.000 refugiados, de acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ante este panorama, la comunidad internacional no ha podido emprender acciones contundentes contra el régimen de Bashar al-Assad debido al bloqueo de las sanciones impuesto por Rusia y por China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El panorama en Siria después de 19 meses de conflicto es desconcertante. 30.000 muertos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 312.000 refugiados según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y para la población siria que aún sigue en el país, la emergencia humanitaria empeora con el pasar de los días. La vida se ha vuelto muy dura, me estoy quedando en la casa de mi padre porque ya no hay trabajo. Por eso vine aquí esperando que la situación fuera mejor. Este conflicto empezó en marzo de 2011 cuando el pueblo sirio convocó manifestaciones para derrocar a Bashar al-Assad, tal como lo habían hecho sus países vecinos, que lograron la dimisión de sus dirigentes Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto. Sin embargo, el pueblo sirio no ha logrado su cometido. Bashar al-Assad se aferra al poder y arrecia la represión contra la población civil, mientras que una oposición dividida ha intentado por la vía diplomática y armada su derrocamiento. El Consejo Nacional Sirio, principal órgano opositor a Bashar al-Assad, ha pedido en repetidas ocasiones la intervención internacional. Nosotros pedimos a la comunidad internacional que establezca tanto una zona de exclusión aérea para poder proteger a los civiles, como áreas de seguridad donde la población que ahora no puede huir a países vecinos pueda protegerse de los bombardeos. Esto ayudaría a que los miembros del llamado Ejército Libre Sirio hagan su trabajo sobre el terreno de una manera más contundente y eficaz. Pero esta intervención no ha sido posible por la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad, el único estamento de las Naciones Unidas que puede tomar decisiones respecto a la grave situación en Siria. En 3 ocasiones, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han ejercido su derecho a veto, bloqueando así la posibilidad de tomar medidas contundentes en contra del régimen de Bashar al-Assad. La delegación rusa, clara y consistentemente, ha explicado que no podemos aceptar un documento bajo el capítulo 7.1 que aumenta las sanciones y da vía a una misión militar en Siria. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon expresó su descontento por la falta de acuerdo en el Consejo. En Siria la situación es crítica, es una calamidad regional. Esto es serio y una amenaza para la paz y el Consejo de Seguridad deberá actuar. Hago un llamado para que se concrete y se unan a nuestro mediador para detener esta violencia. Hay que buscar una solución. La impotencia de la comunidad internacional se resume en las declaraciones dadas por el mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, después de su primer viaje oficial al país del Medio Oriente. La situación es muy mala y empeora. No está mejorando. Los dos lados en Siria dicen que van a ganar muy pronto, en 2 meses o 3 meses, pero no creo que sea verdad. En Miami, señor Ubay Atachi, representante del Consejo Nacional Sirio, mientras esta tensión crece entre Turquía y Siria, dentro de Siria hay una guerra cruenta que se sigue librando, que lleva 19 meses. Y el panorama de este ataque, que quiero preguntarle hasta dónde pudo haber sido un accidente, puesto que los rebeldes estaban en una ciudad fronteriza en medio de denuncias del propio gobierno de Damasco de que Turquía da refugio a los rebeldes. Y se hace este disparo de estos proyectiles y caen en una ciudad a 250 kilómetros de la frontera donde matan a estas 5 personas turcas. ¿Cree usted que Siria, ya habiendo derribado un avión en ocasiones pasadas con Turquía, ahora por qué no fue cuidadoso en el momento de saber que podía estos misiles atravesar la frontera? Tendría que haber sido cuidadoso. Yo creo que ellos metieron la pata una vez más pensando en que iban a poder atirarle al ejército libre, aunque esté del otro lado de la frontera. Pensaron que Turquía una vez más no iban a moverse. Pensaron que podían tirarle al campamento de refugiados y pegarle a ciertos elementos del ejército libre.
pero se ve que se equivocaron y se ve que Turquía no se quedó callada esta vez. No creo que haya sido un error, sino que haya sido un error calculado, pensando en que ellos podían demostrarle al Ejército Libre que los podían alcanzar, aunque estén más allá de la frontera, aunque estén dentro de Turquía, aunque estén en un campamento de refugiados. Este conflicto está desde marzo del año pasado y, como ustedes bien saben, esta no es la primera vez que ellos pasan la frontera y atacan a tropas del Ejército Libre. Lo que pasa es que hace mucho que no ha pasado porque el Ejército Libre se ha apropiado de muchos puestos fronterizos con la frontera de Turquía, en la cual ellos han controlado, y por eso que el ejército sirio está atacando estos puertos fronterizos, está atacando dentro del territorio turco, pero esta vez, por lo visto, y bien hecho, Turquía no se ha quedado callada. Y honestamente, como he dicho al principio, espero que esto logre una escalación para que Turquía y la OTAN se movilice y logren llegar al bloqueo del espacio aéreo, y logren llegar a un buffer zone para poder apoyar al ejército libre sirio. Profesor Carlos Alberto Patiño, el régimen de Bashar al-Assad ha dicho y ha pedido disculpas y ha dicho no se volverá a repetir, se trató de un accidente. ¿Usted no puede plantear también una hipótesis de una provocación en un caso como el que estamos planteando, donde hay rebeldes en la frontera y donde se ha traspasado este límite en varias ocasiones? Creo que el incidente del derribo del avión turco hace unos meses dejó claro los límites y dejó claro que en un siguiente ataque por error involuntario o plenamente premeditado, Turquía respondería, como lo está haciendo en este momento, respondería con un plan militar a cabalidad. Y creo que en ese contexto, pues el ataque de Siria no importa tanto si eso no producto de un error. Personalmente creo que puede ser mucho más un error en el sentido en que no era un ataque intencionado contra Turquía y que muy seguramente era un ataque hecho más bien contra el Ejército Libre de Siria, contra obviamente las bases de refugiados o los puestos que el ejército opositor ha venido teniendo bajo su mando y bajo su control. Pero, sin embargo, el asunto más importante es que para Turquía no se trata de un error. Y obviamente en esa medida, y teniendo en claro obviamente que las hostilidades o las diferencias entre Bashar al-Assad y el gobierno turco son evidentes, lo que estamos presenciando es que Turquía ha puesto claramente los límites. Y es muy factible que Turquía escale esto a una guerra en pleno derecho. ¿Por qué digo en pleno derecho? Digo en pleno derecho porque tiene apoyo abierto del Parlamento turco, lo que quiere decir que de alguna manera, si bien el Estado turco no ha hecho una declaración formal de guerra, se ha hecho una especie de legitimación legal y, digamos, real de la práctica de la guerra por parte de su ejército. Y de otro lado, Turquía ha recibido el visto bueno de los Estados Unidos y el visto bueno de la OTAN a su respuesta. Lo que está por verse es si esto va a llevar efectivamente a esa condición. Creo que las disculpas del régimen de Bashar al-Assad a las familias de las víctimas en este ataque son pues políticamente correctas, pero son insuficientes frente a un contexto internacional complejo como en el que estamos viviendo. Señora Tassi, otro punto en este conflicto es la posición de Rusia. Se esperaría que inmediatamente saliera a condenar la muerte de 5 turcos en medio de este error militar, como lo han planteado, o de este accidente. Lo que ha hecho el gobierno ruso ahora es no solamente salir a decirle a Siria, confirme que fue un accidente y que no se va a volver a repetir, sino que también ha sugerido que los rebeldes sirios que se encuentran en territorio turco podrían estar actuando en coordinación con las autoridades de Turquía para combatir el régimen de Bashar al-Assad. Bueno, está claro de que el Ejército Libre, desde que se ha creado, ha tenido apoyo de países como Turquía, de países europeos, de los países del Golfo y, por supuesto, la Liga Árabe. No es ningún secreto de que desde que el Ejército Libre se independizó y ha sido creado, de que han estado recibiendo algún tipo de ayuda, armamento a través de elementos de las fronteras de Líbano, de Turquía y de Jordania. Lamentablemente al principio ha sido a través de contrabandistas que les cobraban muy caro esos armamentos. Poco a poco ha ido normalizándose la situación. Todavía el Ejército Libre no ha recibido los misiles antiaéreos para poder combatir los aviones y los helicópteros. Pero sí, no es ningún secreto, volviendo a tu pregunta, de que Turquía está apoyando al Ejército Libre, de que Turquía está permitiendo los elementos del Ejército Libre que entren y salgan a territorio turco para poder movilizarse así contra el Ejército Assad.
Momento de una nueva pausa, ya continuamos debatiendo nuestro tema de hoy. El ejército turco continúa bombardeando posiciones del ejército sirio en la frontera entre los dos países en respuesta al ataque de Siria perpetrado este miércoles con varios misiles.